got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet, and when he dances not... Por segundo año consecutivo se celebró en la segunda etapa del Príncipe el Trofeo Deporte Asturiano, reservado a los vehículos no homologados para los campeonatos europeo y nacional. Los más de 40 participantes en el trofeo fueron un aliciente extra para la jornada del sábado, en la que disputaron 7 tramos antes de completar el rally en Oviedo junto a los participantes del ERC y el Campeonato de España. El primer clasificado en la general Scratch fue el Subaru de Jesús Fernández, que se impuso con rotundidad. Tano marcó todos los Scratch y ni siquiera una leve salida de carretera en la última especial le impidió llegar a la meta como ganador. La segunda posición de los participantes en el trofeo fue para el BMW M3 de Jesús Álvarez, que disfrutó al máximo del rally, terminando a algo más de 5 minutos del inalcanzable World Rally Car. Tercero acabó el Opel Corsa F2000 de Ignacio Cimadevilla, vencedor en la clase reservada a los vehículos con cilindrada comprendida entre los 1.600 y los 2.000 centímetros cúbicos. En cuarta posición se clasificó el gijonés Vidal Aramburu, primer clasificado de la Challenge Hankook regional con su Citroën Saxo. Quinto y sexto fueron los dos siguientes clasificados de la Hankook asturiana: Jairo Álvarez, que debutaba en el certamen al volante de un Saxo, y Xabel Solís, de nuevo en el podio de la Challenge esta temporada. Dentro del trofeo Deporte Asturiano competían también los participantes de la Copa El Tonel, entre los que el ganador fue el Fiat 500 de Rodrigo Beteta. Jesús Fernández, victoria en el Trofeo Deporte Asturiano, con unos tiempos realmente muy buenos, al nivel incluso del Porsche de los Super 2000. Sí, bueno, los primeros sorprendidos somos nosotros. Sí, cierto es que, sobre todo Miravalles, que le teníamos muchísimo miedo, no habíamos entrenado mucho y pensábamos que íbamos a quedar peor. La verdad es que, bueno, nos respondimos bien y estábamos a nivel de ellos. Quedamos muy sorprendidos porque incluso con Alberto hoy habíamos hablado de que si nos metió un minuto que no nos preocupásemos y, bueno, al final 15 segundos, pues bueno, eso nos llena de orgullo. Ahora viene el Llanes, que es tu principal objetivo, el Campeonato de Asturias. Viendo cómo estáis yendo tú y el coche, sois los favoritos. Bueno, espero que sí. La verdad es que el objetivo claro era no hacerle nada al coche, cosa que, como podéis observar, pues no he hecho. Intentar correr el Llanes y ganar el Llanes. Llanes lo corrimos el año pasado, este año intentaremos ir un poquito mejor y el objetivo es el campeonato. Para de vosotros.
Uno solo que haga un solo.
Bien.